Dios bendiga a todos aquellos que están conectados ya con nosotros en la página del Ministerio Edificando las Familias. Declaro en el nombre de Jesús que su vida sea bendecido en esta transmisión, que pueda crecer, que pueda ser aumentado en fe, en fuerzas, en compromiso, en servicio, en bendiciones que vienen de Dios para su vida. Después de que leamos, le pido a la iglesia que se tome un minuto para entrar a Facebook, entre el Ministerio Edificando la Familia, comparta con alguien específicamente si usted guste, pero también compártalo en su página para bendecir la vida de alguien, para transmitir fe a alguien. Estaremos hablando acerca de renovar nuestras fuerzas, renovando mis fuerzas, es el tema de hoy. Si usted ya lo tiene, levante su Biblia. Teníamos días de no hacer esto, pero Dios me habló hace poco, allí cuando estaba hincado, me dijo: tienen días de no hacer esto, amén. Nosotros siempre hacemos una declaración que dice: yo soy lo que esta Biblia dice que soy. Yo tengo lo que esta Biblia dice que tengo. Y yo voy a donde esta Biblia dice que voy, porque esta es palabra del Señor, amén. Todos tienen Isaías capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes son esos? Los que esperan a Jehová. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Oiga, los que esperan a Jehová serán fortalecidos. Tome asiento, vaya a su celular, mantengamos la reverencia. Dios nos ha ministrado de una manera muy especial y creo que la palabra lo que hará será un complemento de lo que Dios ya hizo, amén. Será un complemento de lo que Dios ya inició, será un complemento de lo que Dios ya trazó y estipuló para esta tarde, para nosotros en este día muy especial. Dios conoce las fechas importantes, Dios conoce los tiempos importantes, Dios sabe el tiempo perfecto, aun cuando nosotros no lo conocemos, aun cuando nosotros no lo entendemos. Dios, que es perfecto, sabe cuáles son los tiempos y sabe, no es casualidad que usted nos visite en este día. No es casualidad que usted esté sentado en nuestros medios. No es casualidad que usted nos vea a través de Facebook. No es casualidad. En Dios no existen casualidades. En Dios solamente existen propósitos. En Dios existe lo que es su buena benevolencia. Y en el cuidado de Él nos permite llegar a este lugar. Y estaremos aprendiendo juntos acerca de renovar nuestras fuerzas, renovando mis fuerzas. El tema que puse de parte del Espíritu Santo, renovando mis fuerzas, es porque yo lo personalizo también. Lo hago mío, lo hago propio, porque casi que nunca escuchas a un ministro, a un pastor que hable de sus debilidades. Casi nunca escuchas a un pastor que hable de su dolencia. Casi nunca escuchas a un ministro que hable de que se debilita. Pero ¿sabes qué? Vemos a través de la Biblia los grandes hombres de Dios, los grandes reyes, los grandes profetas, los grandes apóstoles. Vimos que tuvieron fuerzas débiles en algún tiempo. En algún tiempo quisieron regresar atrás, en algún tiempo quisieron abandonar todo, en algún momento pecaron, en algún momento se arrepintieron de su pecado, se levantaron. Pero ¿sabes lo que me impacta de todos los hombres y las mujeres de Dios? Que aún en el tiempo de la dificultad, ellos supieron adorar a Dios. Aún en el tiempo de la
aflicción, en el tiempo de la debilidad, ellos continuaron sirviendo a Dios. Aún en el tiempo cuando podrían decir, ya no quiero seguir, ya no quiero avanzar, quiero dejar todo tirado, quiero abandonar el ministerio, quiero abandonar la iglesia, quiero abandonar la posición que me has dado. Venían fuerzas del cielo y venían sobre esa persona, sobre ese ministro, sobre ese rey, sobre ese profeta. Imagínate la clase de problemas que tuvo Moisés, la clase de decepciones que tuvo Moisés, la clase de luchas que tuvo Moisés cuando lideró a Israel, un pueblo el cual él no conocía, gente con la que él no estaba acostumbrado a lidiar. Oiga, recuerde el gran Abraham cuando sale de la tierra de su parentela. Dios le dice que irá a una tierra prometida. Dios no le dice a dónde, y empieza a andar como extranjero en diferentes tierras. Imagínate qué tipo de presión tenía este hombre, el que en hebreo se le llama el padre de la fe. Imagínate las grandes aflicciones que pudo tener David cuando lo andaban buscando para matarlo. Casi siempre hablamos de las cosas buenas, casi siempre hablamos de las cosas poderosas que estos hombres hicieron, casi siempre hablamos de las acciones heroicas que estos hombres hicieron, cómo Dios los usó en milagros, cómo Dios los usó en los momentos que se necesitaban superhéroes, que se necesitaba levantamiento, porque era gente que Dios la usaba de una manera extraordinaria, era gente que Dios la usaba de una manera muy poderosa. Pero pocas veces nos detenemos a meditar en las veces que quisieron abandonar todo, en las veces que quisieron, como dijo aquella persona, tirar la toalla, colgar los guantes. En las veces casi nunca meditamos en los momentos que quizás algunos de ellos quisieron salir corriendo y dejarlo todo porque le habían fallado a Dios, porque habían fallado quizás a su ministerio, porque había debilidad física en ellos, o porque había debilidad espiritual en ellos, o porque Satanás se levantó y usó de alguna u otra manera alguna estrategia para derribarlos, para destruirlos. ¿Sabes? Cuando yo me ponía a pensar en todo lo que le sucede a José, vemos que José después se convierte en un gobernador, en un hombre extraordinario. Pero si analizamos la vida de José, no comienza con esa posición, comienza con una vida muy sufrida, comienza con una vida de margen, de marginación, de maltratos, de traición. Vemos la vida del apóstol Pablo. Oiga, el apóstol Pablo inicia una vida de perseguidor, mas después se convierte en el que es perseguido. Yo no sé si está entendiendo lo que le estoy diciendo, pero estoy reseñalando y estoy nombrando un sinfín de historias y personajes que Dios los usó de una manera extraordinaria. Y muchas veces le ponemos atención a lo grande que Dios hizo con sus vidas y en sus vidas y a través de su vida. Pero sabes, fueron personas que muchas veces no podían doblar sus rodillas para orar, que muchas veces no podían levantar sus manos para adorar, que muchas veces guardaban sus espadas porque no querían seguir peleando, porque muchas veces se debilitaban y quizás se sentaban y analizaban y decían, quizás esto no vale la pena. Y hoy vengo a decirle, como pastor, como ministro, como hombre, como amigo, como esposo, como papá, no es malo sentirse débil en algún momento. No es malo sentirse sin fuerza. Somos de carne y de huesos. ¿Sabes dónde está lo malo? Cuando aceptas la debilidad en tu vida. Cuando dices me quedo con los brazos cruzados. Cuando dices lo olvido todo. No, porque la palabra nos dice en Joel 3:10 que el débil debe decir que es fuerte. El débil debe de decir que es fuerte. O sea, aun cuando su cuerpo no se siente fuerte, su boca debe de profetizar fuerza sobre su cuerpo. Aun cuando su cuerpo se siente enfermo, su boca debe de profetizar sanidad sobre su cuerpo. Aun cuando miras que las puertas se cierran, una boca debe de creer que habrán puertas que se abrirán al final del día. Aun cuando las cosas se miran caídas, tú debes de entender que en ti hay
hay un profeta que, como le dijo Jehová y le pregunta a Ezequiel, ¿que crees que esos huesos morirán? Lo que el profeta miró era un puño de huesos secos, sin tendones, sin carne, despedazado, deformado. Pero ¿sabes lo que Dios le estaba diciendo? ¿Qué es lo que miras? Porque era importante entender que lo que él miraba, Dios lo iba a convertir en algo que él no miraba. Cuando nos sentimos débiles, cuando queremos correr, cuando queremos olvidar todo y queremos quizás huir, y miramos lo que otros no ven, pero Dios pone la visión en ti y te mira algo formado que con tus ojos literales no ves. Porque lo que tus ojos naturales ven no es lo que los ojos de Dios ven. Y cuando yo leí este versículo, Isaías no era cualquier profeta. Isaías era, oiga, a Isaías se le reconoce como el Pablo del Antiguo Testamento. Isaías, entre los profetas, era un profeta de alta categoría, de alto rango. Isaías era el profeta que anunciaba y las cosas se cumplían al pie de la letra. Isaías escuchaba la voz audible de Dios. Fue Isaías el que Dios usó para decir y anunciar el sacrificio de Jesús. Dios no usó a ningún otro profeta, usó a Isaías para anunciar cómo iba a venir Jesús, cómo iba a nacer, cómo iba a morir y cómo iba a andar en la tierra. Fue a Isaías que anunció, oiga, la venida también de Juan el Bautista. Fue Isaías al que Dios usó de una manera sobrenatural. Fue a Isaías que Dios usa para sentenciar a Israel por la desobediencia, pero también Dios lo usa a Isaías para levantar al pueblo de Israel. Y es él el que escribe: él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean. Oye bien, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, los que esperan a Jehová, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Con razón decía el salmista: desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, llamaré a la roca que es más alta que yo. Oiga, el salmista decía: del cabo de la tierra invocaré a Jehová y clamaré a la roca que es más alta que yo. Cuando te sientas angustiado, cuando te sientas cansado, cuando te sientas abatido, clama a la roca que es más alto que ti. Él se llama Jehová de los ejércitos, dice el Salmo 61 del 2 y 3, el 2 y el 3, y luego dice, termina diciendo: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mis enemigos. Wow. Y yo meditaba y decía: ¿por qué David? Listen to this. Es aquí donde yo le digo: ¿quién era David? David era y es, creo, el rey más nombrado hasta la historia. Su legado era incomparable. No era intachable, no. Su legado no era intachable, era grande, era inquebrantable. Su poder y su dominio era incomparable. Donde David caminaba, donde David andaba, cuando David peleaba, oiga, habían guerreros de alto renombre. Le voy a poner así para que tenga un ejemplo. El FBI de entonces y la CIA de entonces y los marshals de entonces venían y se le ofrecían a David para pelear a favor de él. Así de poderoso era David. Todos los cuerpos secretos que eran extraordinarios en la guerra venían y se ponían a la disposición de David. Porque David era alguien que no tenía miedo.
tenía un carácter de guerrero. Pero he aquí, si usted lee el Salmo 61, el que acabo de leer, y lo lee todo, vemos a un David que habla con Dios y le dice que su torre fuerte es Él. Que le dice que en su aflicción él buscaba a Jehová y Dios le respondía. Quiere decir que por muy fuerte que miremos a alguien, oiga, por muy poderoso que veamos a alguien y por muy estable que veamos a alguien, en realidad no es su fuerza lo que lo mantiene estable, es la presencia de Dios en su vida. El ser humano no puede vivir sin las fuerzas de Dios. El ser humano necesita la fuerza, necesita la benevolencia, necesita el favor, necesita el cuidado, necesita la provisión, necesita la presencia y necesita la unción del Dios vivo. Alguien dice amén. Renuévate en ese Dios en este día. Cuando hay cansancio físico, el ánimo baja. Cuando hay cansancio físico, las ganas de servir y de trabajar bajan. Cuando hay cansancio físico, tus habilidades no son tan efectivas. Estoy hablando en lo terrenal, estoy hablando en lo físico, estoy hablando en lo natural. Cuando hay cansancio, mira, si tú trabajas durante el día, usando tu cuerpo, si tu trabajo requiere esfuerzo físico y te desvelas una noche, 2 noches, o te enfermas y tú vas a trabajar, tú empujas tu cuerpo, tú esfuerzas tu cuerpo a que haga la misma función que normalmente hace. Pero estamos conscientes de que no somos efectivos de la misma manera, porque el cuerpo está cansado, porque los músculos están dolidos, porque nuestros brazos, nuestros pies no están hábiles como normalmente lo está cuando el cuerpo está descansado. Lo mismo funciona en lo espiritual. Y el problema aquí es que cuando estamos en lo físico, fíjense que en lo físico distinguimos inmediatamente cuando estamos cansados. En lo espiritual hay un peligro que muchas veces no distinguimos cuando estamos cansados. No distinguimos cuando ya no estamos levantando las manos. No distinguimos cuando ya no estamos cantando, sino que como que la voz va menguando, las manos se van bajando. No distinguimos cuando el ánimo se va retrocediendo. Y es importante analizar, yo siempre los he dicho, es importante medirnos con un termómetro personal y ver a qué nivel, a qué temperatura está nuestra espiritualidad. Ver a qué temperatura estamos. Si estamos cansados, una transmisión que es overheated, que está sobrecalentada, ¿qué sucede? ¿Hace cambios o no hace cambios? Patina. Y te manda una señal al tablero y te dice transmission overheated. O se prende la señal del motor, aunque sea la transmisión. Y los carros ahora, como tienen sensores, pueden detectar el sobrecalentamiento de la transmisión y hace que el carro ya no avance y se pare. Un motor sobrecalentado hace lo mismo. Ahora le hago una pregunta. Un carro que tenga la capacidad para tener 1000 libras y usted le pone 3000 libras, ¿qué hace? Ese carro camina pero apenas porque está cansado, está sobrecargado. Y sabes, el problema en la vida, en lo espiritual y lo secular, que muchas veces hay cristianos que están sobrecargados, están cansados, o se podrían estar overheating, se están sobrecalentando. Y hay palabra que le está diciendo y le está anunciando como un sensor: renuévate, para un momento. Toma agua fresca del cielo, recupera fuerzas para seguir caminando. Alguien que va, oiga bien, alguien que va por la vida cansado todo el tiempo no es efectivo. Es necesario muchas veces detenernos, meditar un momento
y sentarnos y refugiarnos en la roca que es más alta que nosotros. Es de sabios entender que tenemos un cuerpo que se cansa, pero también nuestro espíritu. Muchas veces en lo espiritual empezamos a menguar por diferentes cosas, pero el hecho de que empiezas a menguar no es para detenerte y quedarte fracasado o quedarte estancado, sino que es para que distingas que es momento de renovar tus fuerzas en Dios. Es momento de renovar tus fuerzas en Él, de meterte al río de su espíritu y recobrar fuerzas y seguir avanzando. ¿Qué es lo que haces con tu celular cuando se está descargando la batería? ¿Qué es lo que haces? Mira, algunos tienen hasta bancos de electricidad, de power. Lo andan en su cartera y traen su cuerda eléctrica, la conectan allí en su cartera, porque nunca quieren bajar menos de 50%. Y cuando llega a 50%, lo cargan. ¿Alguien hace eso? Nadie levantó las manos, pero yo veo ahí los bancos a veces en las sillas. Otros hermanos tienen hasta otra batería extra. Cuando se me descarga le cambio batería y le pongo la otra batería. Otros tienen otro cuidado, tienen un cable para cargar en cada carro, para asegurarse de que no tienen que andar con ellos otro cable, sino que lo cuelgan, lo conectan a cualquier carro. Y cuando sale de la casa y por casualidad un hijo le quitó el cable y va a medio camino y no ve el cable y quiere cargar el teléfono, óigame, como que se vino la Tercera Guerra Mundial. Y empieza a llamar y a decir: ¿quién me quitó el cable que yo tengo aquí? Ustedes saben que no puedo andar mi teléfono descargado. Y a veces me pongo a pensar, yo digo, si así fuéramos con la vida espiritual, que cuando está cansándose, que cuando está menguando, que cuando está descargándose, nos conectemos con Dios a cada momento, a cada instante, para cargarnos, para recargarnos, que tal vez no le haga mucho sentido, pero funciona de la misma manera. Nos podemos agotar. No es malo con agotarse. Lo malo es no saber cargarse. Y yo no sé si le estoy hablando a alguien que ya está en power save. Ya está. You understand what I'm saying? Cuando ya llega a 20, when you get to 20% of the battery, it says power save. Y empieza todo, se apaga, se baja el brillo del teléfono. Algunas aplicaciones ya no funcionan para mantener tu teléfono activo. Y el problema cuando somos cristianos es que podríamos andar en power save. ¿Sabe cuál es el power save del cristiano? Cuando siempre depende de la motivación de otros. Wow. Yo no sé si escuchó lo que le acabo de decir. El cristiano puede estar tan descargado que no se da cuenta. Se da cuenta que se descargó el carro, se da cuenta que se descargó el teléfono, se da cuenta que todo el mundo está descargado, pero no se da cuenta que él no tiene fuerzas muchas veces. Y una de las áreas por las que muchas veces perdemos fuerza, ¿está listo para escuchar? Usted sabe que yo nunca oculto las cosas. Yo tiro la palabra, la siembro, luego lo saco del hoyo y lo pongo en una tierra verde. Pero sé que de que se levanta en el nombre de Jesús. Pero una de las razones por qué nos debilitamos es porque dejamos de orar. Dejamos de orar. ¿Quiere escuchar lo siguiente? No le dé miedo, sino que apréndalo. La alabanza no te fortalece. La alabanza aviva tu espíritu, pero no te da fuerzas. ¿Escuchó eso? Lo único que te da fuerzas es orar. No escuché solo amenes, solo 2 amenes escuché. Lo único que te da fuerzas es orar. Si el cristiano deja de orar, se ha desconectado de la cuerda que está conectada con el cielo. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Y usted quizás me dice, wow, ¿cómo es eso? Yo paso escuchando alabanzas todo el día. Eso lo mantiene alegre, lo mantiene bien. Pero la alabanza no debe de hacer un efecto de fortaleza en usted, porque la alabanza es para Dios, no es para usted. ¿Sí ve?
La alabanza es para Dios. El beneficio de adorar a Dios es, el beneficio de cantar es para adorarle a Él, no es para fortalecerse usted. Cuando vemos a Jesús, siempre antes, hello, you ready for this? Antes que Jesús iba a cruzar una prueba, ¿qué es lo que Él hacía antes? Orar. Él no se ponía a cantar, Él oraba. Incluso cuando iba a ser crucificado, Él sube al monte y se aparta y le dice a sus discípulos: vengan y oren conmigo. Y cuando estaba orando, le dice: haz que pase esta copa de mí. Y anuncia, y Dios le dice lo que va a pasar, Él sabe, y Él se va y ora. Es Él el que habló de la necesidad de orar. El cristiano cruza momentos de dificultad en la vida. Ataques del enemigo, problemas familiares, problemas personales, problemas laborales, económicos, de enfermedad, de salud. Pero lo que nos da fuerza para mantenernos en pie es orar. Es orar. Diga conmigo: yo quiero orar más. Y no le estoy hablando de la oración que usted hace por la comida. No le estoy hablando de la oración que usted hace todos los días. Espero que ore todas las mañanas y todas las noches. Porque sabe, yo creo que alguien quizás hasta ya dejó de orar en la mañana y darle gracias a Dios porque abre los ojos. Quizás alguien podría ya haber dejado de orar antes de acostarse y decirle: Señor, gracias porque me regalaste este día de vida. ¿Sabe? No se asuste lo que le voy a decir, pero ¿sabe por qué se ora antes de acostarse? ¿Alguien sabe por qué tenemos que orar antes de acostarnos? You want to hear the truth? Porque la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Usted está terminando una misericordia de Dios cuando usted se acuesta. Y aunque lo que le voy a decir es verdad, el hecho de que nosotros creemos muchas veces que nos merecemos la vida, no lo vemos de esta manera. De que en realidad cuando usted duerme, ¿quién le va a garantizar que despertará? ¿Quién le va a garantizar que usted va a despertar? Nadie. Entonces usted agradece a Dios por ese día, porque Dios se lo ha regalado, lo ha bendecido. Y declara con su boca en la oración, en fe, creyendo que va a dormir en paz y se va a levantar el siguiente día. Pero no hay garantía que usted se va a levantar el siguiente día. Pero como en su misericordia Dios le regaló el día de hoy, usted se levanta agradecido y dice: gracias Dios porque pude abrirlos. Pero en la noche usted dice: gracias a Dios porque puedo cerrarlos. Esa es la oración de la vida. Por eso tenemos que en la mañana nos encomendamos a Dios, en la noche agradecemos a Dios por la protección. Pero esa es una oración común y corriente, que si usted no la hace después de lo que le acabo de enseñar, yo no sé qué tan agradecido usted estará con Dios. Pero hay gente que ni siquiera esa oración hace. La oración que yo le hablo para recobrar fuerzas nuevas en Dios es la oración que vemos en Jesús como un ejemplo, que antes de entrar a una tentación, Él oraba. Él oraba día con día. Daniel oraba 3 veces al día. Y no era por la comida que él oraba 3 veces al día. Eran oraciones extras. Cuando Juan y Pedro iban al templo llamado La Hermosa y estaba aquel hombre pidiendo limosna, iban a orar a la hora 9 del día. Eran las 3 de la tarde. Iban a orar. Vemos el ejemplo de que en la oración hay fuerzas. ¿Cómo me renuevo?
¿Cómo renuevo mis fuerzas? Renuevo un compromiso para orar. ¿Alguien escuchó eso? ¿Cómo puedo renovar mis fuerzas? No solamente funciona, amado hermano, no funciona solamente en que diga, necesito fuerzas nuevas, necesito fuerzas nuevas, necesito fuerzas nuevas. No, de que las necesitamos, sí las necesitamos, pero no por decir necesito fuerzas nuevas, voy a recobrar fuerzas nuevas. Tiene que haber un cambio de hábito en nosotros. Y tiene que empezar en nosotros el compromiso de orar. Y cuando tú oras, doblas tu rodilla y entonces te humillas ante Dios y dices, Señor, dame fuerzas nuevas. Señor, inunda mi vida. Cuando tú hablas con Dios, tú le confiesas tus pecados. Cuando tú oras con Dios, tú le confiesas tus debilidades. Cuando tú oras con Dios, tú le confiesas y le expresas tus necesidades. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Cuando tú confiesas tu pecado, Él te limpia de ese pecado y es el pecado que te debilita. Entonces Él quita ese pecado y te fortalece. Le dices, presento delante de ti mis cargas. Te quita las cargas y te fortalece. Pero solo se puede hacer en oración. ¿Qué de aquella persona que anda por la vida todo el tiempo haciendo cualquier cosa y no se purifica en Dios? ¿Sabes la razón por la cual Naamán en el libro de los Reyes, tú miras la historia de Naamán? Naamán tiene lepra, ha gastado todo, lo han llevado a cualquier lado y nada sucedió con Naamán. Pero dice que vino un día una sirviente que habían traído secuestrada de Israel y la traen a donde el sirio. Naamán era un general de mucho nombre, de mucho poder, de mucho dinero. Era muy respetado porque por medio de Naamán había dado victoria. Dios mismo le había dado victoria a los sirios en contra de Israel y en contra de mucha gente. Pero Naamán tenía lepra. Y hay algo poderoso que me encanta cuando yo veo en la historia de Naamán. En la historia de Naamán hay un suceso que él viene hacia el profeta Eliseo y trae riqueza. Viene hacia el rey de Israel. Cuando llega el rey de Israel, viene y le dice, vengo para que me sanen. Me han dicho que aquí sanan en Israel. Ahí tengo las cartas de mi rey. Tengo presentes, tengo obsequios, tengo dinero. Y el rey lo manda por allá y le dice, ¿qué crees que soy yo Dios para sanar y luego matar y matar y luego levantar? Si él quería exterminarlo, quería matarlo, eran enemigos. Y entonces alguien le dice, no, él busca al profeta. Y lo llevan donde el profeta. Y cuando llega donde el profeta manda a su mensajero. Ni siquiera sale el profeta y le da la voz, le da el mando y le dice, dile que se vaya a meter 7 veces al río Jordán y que se sumerja. Y el orgullo de Naamán le hace no mirar. Hello, listen to this. El orgullo de Naamán le hace no mirar que lo que estaba mandándolo a hacer el profeta era meterse al río Jordán. El río Jordán significaba la presencia de Dios en ese momento allí. Y lo que dice Naamán, dice, ¿acaso no hay ríos mejores allá en Damasco? Ríos más limpios. Oiga, el que tenía necesidad estaba proponiendo, estaba haciendo las propuestas de cómo podía Dios hacer el milagro. Y eso es lo que sucede. Muchas veces nosotros estamos necesitados y nosotros decimos que me vengan a visitar, que me llamen, que si me llama el pastor hoy, voy a la iglesia mañana. Si el pastor me ruega, sirvo, tomo la posición. Pero ¿sabes el mandato de Dios para Naamán a través del profeta? El profeta ni siquiera sale de la casa. Hello. Y le dice, dile que se vaya a meter 7 veces. Y cuando llega, dice que los que estaban, están listos para esto. Cuando estaba Naamán escuchando eso, se molestó, se enojó. Y dice, este está loco, que no sé qué, que no sé cuándo. Y los siervos que andaban con él, le dicen, hey, relax, venga hermano Jorge. Los que andaban con él, le dicen, tranquilo mi señor.
si no te está mandando a hacer cosa difícil? Solo te está mandando a que te laves. Y si te lavas en el Jordán y vas a quedar sano, mi Señor, hazlo. Oiga, el que tenía la necesidad no tenía la humildad. Pero los que andaban con él entendieron que él iba a ser sano de eso. Ahora, el Jordán significaba obediencia bajo la presencia de Dios. Tome asiento. ¿Por qué no le dice, vete y vaya y métese el Jordán 1 o 2 o 3 veces? ¿Cuántas veces lo manda? 7 veces. ¿Sabes qué? Es necesario para recobrar fuerzas. Muchas veces es importante que te metas bajo la presencia de Dios. Que te metas a nadar en la presencia de Dios. Que te quebrantes en la presencia de Dios. Que llores en su presencia. Que saques tu dolor en su presencia. Que saques todo lo que te estorbe en su presencia. No era una vez, fueron 7 veces. En la primera, él se sintió ofendido. En la segunda, él sintió que algo estaba sucediendo. En la tercera, él empezó a sentir que el milagro estaba moviéndose, porque todo su cuerpo, óigame, tenía rangos, tenía dinero y tenía poder, pero su cuerpo tenía lepra y había algo que le estorbaba, porque necesitaba ser sano, necesitaba estar fuerte, y la lepra lo debilitaba, la lepra lo desesperaba, la lepra lo inquietaba. Pero había una orden del profeta de Dios que tenía que sumergirse en el río Jordán, el cual representaba el río que llevaba la presencia de Dios. Yo no sé cómo te sientes en este momento, pero cuando te sumerges bajo la presencia de Dios y te apoyas en la roca que es más fuerte que tú y te recuestas en el muro de su presencia, óigame, y llora no en el muro de los lamentos, sino que llora en el muro de la esperanza. Hay levantamiento, hay sanidad, hay fuerzas nuevas, hay quebrantamiento, hay unción fresca, hay sanidad del alma, hay fuerzas para caminar, hay fuerzas para correr, y por si fuera poco, emprenderás un vuelo como las águilas, porque está dicho, está anunciado. 7 veces se mete Naamán, y al meterse en la 7ª vez, él sale como la piel de un niño. Y cuando él sale, sale agradecido, sale ungido, sale bendecido. Y entonces ahora va él a querer hablar con el profeta con otra actitud. ¿Por qué? Porque estaba lleno de Dios. La gente que está llena de Dios y tiene fuerzas espirituales de Dios, sabe hablar. Va y se mete con el profeta y le dice algo. Mira, yo tengo un compromiso como general. Yo tengo que entrar con mi Señor a presentar culto a otros dioses. Pero yo quiero que sepas que le pidas a Dios que no tome en cuenta eso, porque para mí ahora Él es mi Dios. Porque para mí ahora yo soy siervo de Él. Porque para mí ya los otros dioses no existen. El único que existe es el que me acaba de sanar, el que me acaba de levantar. Que si yo te digo hoy, quizás lo que te está estorbando para servirle a Dios con más integridad es porque no te metes a llorar a la presencia de Dios. Muchas veces es necesario, iglesia, es necesario, escuche lo que le digo, es necesario bajar nuestra manera de pensar y humillarnos bajo su presencia, para que Él nos levante, para que Él nos fortalezca, para que Él nos sane. No creas que puedes cargar tus fuerzas espirituales solamente diciendo me lleno. No, es necesario refugiarnos en Él, es necesario zambutirnos y meternos y nadar bajo su presencia.
Salmo 92, 10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Ya dijimos que la oración nos fortalece. La oración da fuerzas nuevas. Otra de las áreas que nos ayuda para fortalecernos. Listen to this. This is very tricky, but it's very powerful. Yo le enseñaba ayer al grupo de alabanza. No es el talento lo que te salva. Y tampoco te puedes refugiar en el talento. No. Ni en el servicio, ni en la posición. No puedes refugiarte y creer que el talento te salva o te fortalece. Es lo contrario. El único refugio es Dios. Nuestras únicas fuerzas vienen de Él. Y de Él viene una unción fresca. El talento, la habilidad o la posición es la arma que Dios te da para pelear. Pero no es un refugio. Y muchas veces, yo no sé si le estoy hablando a alguien, muchas veces la gente cree que se sostiene porque la posición de Ujier lo mantiene. Y eso no funciona, porque tarde o temprano el enemigo te tirará fuerte y te dejará fuera de esa posición. No porque tienes una posición de liderazgo, tú vas a ir, le vas a hacer frente al enemigo cuando quiera tirarte a botar. No, eso no funciona. Lo único que te ayuda a resistir es la unción y la autoridad de Dios en tu vida. Y es por eso que cuando estás cansado, ese nivel de autoridad y ese nivel de unción mengua. ¿Alguien escuchó lo que acabo de decir? Mira, hay gente, y lo que yo digo a veces son cosas que yo digo que otros quizás lo contradicen, pero tiene sentido lo que digo porque es bíblico. Mira, hay gente que grita y reprende y hace y no pasa nada. Y piensan que en el grito está la unción. El grito no tiene nada que ver con la unción. El grito no tiene nada que ver con el poder de Dios. El hablar en lengua, yo puedo hablar en lenguas todito una hora. Eso no tiene nada que ver con la unción, ese es un don. El don no te da las fuerzas. El don es el talento que Dios ha dado para que sirvas. Es la habilidad que Él ha puesto en ti para que adores, para que edifiques. Es tú. Mira, por eso cuando el salmista David, Saúl lo traía y tocaba el arpa y cantaba, los demonios se iban. ¿Por qué? No era por la presencia de David, sino que porque David usaba el arma, que era la adoración. ¿Se acuerdan que yo prediqué de esto el otro día? Una de las armas que Dios nos ha dado es adorar. Pero la adoración no nos da fuerzas nuevas. Lo único que nos da fuerzas nuevas es la presencia de Dios. Entonces nosotros muchas veces nos confundimos porque vemos a alguien que agarra el micrófono y que grita y que habla lenguas y esto y aquello y que y dice, oh, qué cargado, wow, dice, qué unción. No, la unción no tiene volumen. Hello. No te confundas. La autoridad no tiene tamaño. No te confundas. ¿Cómo tú miras que alguien está fuerte? ¿Cómo habla? ¿Cómo se comporta? Por sus frutos os conocerán. Por sus frutos, no por la apariencia, no por lo que muestra, es por los frutos. Oiga, ¿quién mira el fruto del árbol? ¿El árbol o la gente que mira el árbol? Nosotros miramos los frutos. Es por sus frutos que os conocerán. Y yo no sé qué tipo de fruto estás dando en este día, pero quizás estás en el 20%, amado hermano.
Y yo tengo una buena noticia para ti. Hoy es tiempo de levantamiento. Hoy es tiempo para cargarnos. Hoy es tiempo para renovarnos. Yo he venido a este lugar y he entrado en esta casa para renovar mis fuerzas en este día. Desde el inicio en las alabanzas, mira, en las alabanzas ya Dios nos ministró porque quiere fortalecerlo. Pero quizás hay alguien aún que Dios quiere fortalecer y que quizás no sintió nada en la alabanza y Dios le ha estado hablando a través de la prédica y lo ha estado levantando y le está diciendo: es hoy el momento que tienes que meterte y inundarte bajo mi presencia, porque mi presencia es refrigerio para ti. Mi presencia trae fuerzas nuevas. Mi presencia trae ánimo. Segunda de Timoteo 4:17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Oiga, el Señor me dio fuerza, decía Pablo. Si Pablo, siendo el gran Pablo, si Pablo, siendo el apóstol de apóstoles, dice que él cumplió su llamado porque Dios le dio fuerzas. Es él el mismo que decía que tenía un aguijón en la carne y que 3 veces había dicho a Dios que le quitase el aguijón. Y dice que las 3 veces Dios le decía: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de ¿qué? ¡Wow! O sea, yo vengo quizás a decirle lo contrario de lo que le dicen todos los motivadores. Los motivadores le dicen: no puedes, solamente tienes que tener una confesión positiva y nunca serás débil. Oiga, la Biblia dice que en medio de la debilidad se perfecciona su poder. En medio, óigame, cuando yo me siento débil es porque yo ya no puedo, pero entonces llegan los brazos de Dios y me abrazan y me sostienen. Y no solo me sostienen, sino que me levantan y me sostienen y me ayudan a caminar. No hay abrazo más rico que el abrazo de Dios. No hay mano más que ayuda que la mano de Dios. No hay fuerzas más ricas que las fuerzas de Dios. Él esfuerza al cansado. Él da fuerzas al que no tiene, y el que tiene pocas se las multiplica. Alguien recibe fuerzas de Dios en esta tarde. Alguien se puede poner de pie y decir: la debilidad no me ha sido dada para regresar atrás. La debilidad fue porque yo soy humano, pero en medio de mi debilidad se perfecciona. El aguijón de Pablo no fue para destruirlo. El aguijón de Pablo fue para mostrarle su naturaleza. Alguien tiene que decirle al mismo infierno: no me detendrás. Cumpliré lo que Dios ha dicho que cumpliré. Aunque me siento débil, aunque quiero salir corriendo, aunque quiero sentarme y llorar, aunque quiero cruzar los brazos, cumpliré, porque Él me ha dado fuerzas, decía Pablo. ¡Wow! Él me ha dado fuerzas. Él me ha dado fuerza. Por si fuera poco, dice también el Salmo 84, versículo 5: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Wow. Bienaventurado. Lo malo es que cuando te sientas débil no quieras hacer nada para salir de la debilidad. Nunca critique a un débil que está en guerra. ¿Escuchó eso? Ese débil que está en guerra, mañana puede ser, yo no sé a quién Dios le va a hablar.
Ese débil que lo miras ahorita casi cayéndose, casi, y que el enemigo le ha tirado fuerte, y que le tiró fuerte a tumbarlo, y que el enemigo está casi esperando la caída. Lo que él no sabe, que hay un sello de gloria sobre ese nombre, sobre ese apellido, sobre esa alma, sobre ese cuerpo. Mañana podría ser el que te da la mano para levantar. Lo que tú hoy miras caído, mañana lo podrás mirar de pie. Escucha bien, Satanás. No puedes contra los ungidos de Jehová. Wow. Si Dios te está hablando, levanta tus manos, porque viene otra más poderosa. Pablo dijo: porque Él me ha fortalecido, he predicado. Oh my God. El gran apóstol Pablo está reconociendo que tenía un aguijón, que había fallado, que era débil, pero cuando venían las fuerzas de Dios, lo empujaba a hacer. Yo no le estoy diciendo que vaya y peque y haga cualquier cosa. Lo que le estoy diciendo es que hay fuerzas nuevas en Dios. Lo que le estoy diciendo es que hoy puede hacer un U-turn, a donde quizás podría estar caminando a un camino de destrucción, y hoy puede decir: no, yo sé quién soy en Cristo. Yo sé quién soy en Dios. Y quizás he caído una y otra vez, porque he estado débil. Pero hoy me fortalezco. Hoy me fortalezco. Hoy renuevo mis fuerzas. Hoy me meto al río de la presencia de Dios, porque Él aumenta mis fuerzas como las del búfalo. Él es mi torre fuerte. Él es mi refugio. Él es quien me sustenta. Él es quien me sostiene. Él es quien me abraza. Él es el que me ayuda a sostenerme. Es Él. Es Él. Es Él. Mira, por si fuera poco, por si lo que te he dicho se te olvida, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 32 y 34, todos los que leen la Biblia saben que el libro de Hebreos capítulo 11 es el capítulo de los hombres héroes de la fe, de los hombres poderosos, las mujeres que Dios usó de una manera sobrenatural. Y yo encontré un versículo que me dio a luz que también esos que eran sobrenatural un día tuvieron debilidad. Un día estuvieron abajo, pero nos da la salida. Y dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 11, versículo 32 en adelante: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, dice, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuos. Oiga bien, evitaron a filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad. Cuando yo leí eso, el hombre más fuerte sacó fuerzas de en medio de la debilidad que era Sansón. Wow. Ayer teníamos un debate de que si Sansón fue salvo o no. Y cuando leímos este versículo, quedamos con el alumbramiento de que por pacto y promesa fue salvo. Porque si está en el libro de Hebreos capítulo 11, está en el libro de los que tienen rango. Oh my God.
Se lo voy a leer por si alguno no lo entendió. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel. ¿Quién fue Samuel? Fue el primer profeta de renombre que Dios levantó. Wow. Y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, y a filo de espada mataron y sacaron fuerzas de la debilidad. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Yo voy a decir algo profético, pero cuando el enemigo te quiera bajar las manos, es cuando más recobra fuerzas y di: yo levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Cuando el enemigo quiera callar tu boca, pasa diciendo: aleluya, santo, santo, santo. Cuando no tengas un instrumento que tocar aquí arriba, ve y busca aunque sea un pandero, pero apoya con el pandero. Y si no tienes fuerzas para gritar, chifla, silba, pero guerrea, porque podrá vencer. Si recobras fuerzas en este momento, fuerzas del cielo para tu vida, fuerzas del cielo para tu vida, fuerzas del cielo para tu alma. Yo siento que Dios está fortaleciendo. Sigue un momento más, sigue un momento más, un momento. Oh my God, yo siento que la nube de Jehová se ha parado, la nube de Dios se ha detenido, la chequina de Jehová, la chequina de Jehová. Renuevo mis fuerzas en Él. Me renuevo en Él y me levantaré como las águilas y tendré fuerzas como las del búfalo. Por si usted no entiende lo que el versículo que leí al inicio quiere decir, es que en medio de la debilidad, en medio del tiempo que quiero tirar todo, en medio del tiempo que he querido abandonar todo, cuando le pregunto a Dios, ¿por qué yo? Dios me dice: levantarás alas. Levantarás alas. Dios le está hablando a alguien. Alas como las de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Sigue adorando, porque te está llenando de Dios. Sigue clamando,
Porque te estás llenando de Dios.